a tierna edad a la escuela, al colegio. Bueno, decimos si durante la currícula, en el aspecto de educación, yo no sé si en este hermano país se enseña el curso de historia. ¿Sí? Se enseña el curso de historia. Muy bien, en Perú también. Yo recuerdo que hace 30, 40 años, cuando era muy pequeño, como el niño que está aquí, nuestros profesores agarraban en una pizarra hecha de cemento y con una mota, y luego tomaban las tizas y comenzaban a enseñarnos las clases. Y recuerdo claramente que en el curso de historia del Perú, me contaron nuestros profesores, nos enseñaron la historia de Manco Cápac y Mama Oglio. Quizás alguna vez usted la habrá oído. La hermana dice, sí, he leído la historia de Manco Cápac y Mama Oglio. ¿Qué dice la historia? Que estos dos personajes salieron del lago Titicaca, que está frontera entre Perú y Bolivia. Y dice la historia que Manco Cápac y Mama Oglio salieron de ese lago, y Manco Cápac tenía en sus manos una barreta de oro. Y él comenzó a caminar por los campos buscando un lugar donde se hunda la barreta dentro de la tierra. Ahí fundaría una ciudad. Y justamente esa barreta de oro se hundió en el cerro llamado Guanacaure. Yo la había aprendido muy de memoria, esa historia, esa lección, y la iba repitiendo a mis amigos, etcétera, etcétera. El Ecuador también tiene una historia de aquel hombre, muy personaje que ha marcado hito en la historia de Ecuador. Me refiero a Rumiñahui. ¿Quién no sabe de Rumiñahui? Oiga, yo siendo peruano conozco la historia de Rumiñahui. Seguramente que usted sí, ¿verdad? Ok, alguno dice, ¿quién será Rumiñahui? ¿Jugador del Barcelona o de la Melilla? Entonces una parte de la historia de Rumiñahui dice que él ocultó mucho oro de los ejércitos españoles, que eran los saqueadores. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Hermanos, cuando nosotros comenzamos a investigar sobre la Manco Cápac y Mama Oglio, eso nunca fue una verdad, sencillamente fue una leyenda. Las culturas están llenas de leyendas, los países, etcétera, etcétera. En esta noche he tomado el Evangelio de San Marcos para analizar un aspecto muy importante, y voy a compartir con ustedes alguna parte de mi testimonio, de mi vida antigua, porque todos los que estamos aquí tenemos un pasado, pero también tenemos un presente, y a ese presente se lo debemos a la gracia salvífica de Cristo Jesús, que nos libertó del pecado y nos trajo a la libertad. Por eso en esta noche le alabamos a Dios en espíritu y en verdad, cuando dice la ley. Jesús, en el verso 8 y en el versículo 13, está censurando, llamando la atención, exhortando fuertemente a un grupo religioso de la época de Jesús. Me refiero a los fariseos. Los fariseos habían cometido un gran pecado. ¿Cuál era el pecado de los fariseos? En que los fariseos, le daban mucha importancia a la tradición de los rabinos, colocándola en la misma autoridad que la legislación de Moisés. Por eso Jesús le dice: ustedes han invalidado la palabra de Dios con vuestra tradición. Hermanos en el Señor, ¿sabe usted qué es una tradición? La tradición es un vocablo griego, paradosis. Una tradición es un rito, una costumbre, una leyenda, es un mito, es una fábula que se va transmitiendo de generación tras generación, que se transmite desde los antepasados, los bisabuelos, los abuelos a los padres, y los padres a los hijos, y los hijos a los nietos, y así sucesivamente. Hermanos y amigos en el Señor, quien está delante de ustedes, yo vengo de una cuna
en cuanto a la religión de una cuna muy tradicional. Yo nací en una familia católica romana. Seguramente que usted también lo fue en el pasado. ¿Sabe? Mi hermana monja, la hermana de mi madre también monja franciscana, y actualmente tengo 2 primos sacerdotes de la orden de los franciscanos, en tal sentido de que yo también decidí ser sacerdote de la orden de los franciscanos. De tal manera que mis padres y mis abuelos me inculcaron los valores religiosos, no basado muchas veces en las escrituras, sino en las tradiciones de sus antepasados. Y eso yo lo había atesorado en mi corazón. Por esas razones que decido de manera libre y voluntaria la vocación religiosa y sacerdotal. Estuve mucho tiempo en ese ámbito religioso con los franciscanos, la formación teológica y filosófica con los jesuitas, el Opus Dei, los mercedarios, los salesianos, los combonianos, los benedictinos, los agustinos, los diocesanos, etcétera, etcétera. Alguien dirá, pastor, ¿y qué es lo que está hablando usted? Para que se informe, estas son las hermandades que existe dentro del catolicismo romano en cuanto a los sacerdotes. Gracias a Dios. Y Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Jesucristo pudo libertarme de la esclavitud para traerme a la libertad. Jesucristo me libertó de las tinieblas para hacerme vivir en la luz admirable de su santa presencia. Ya no caminamos por dogmas, ya no caminamos por tradiciones, sino caminamos en las santas escrituras, que es la verdad y la esencia del santo evangelio. Cuando dicen gloria a Dios.